Familia del corazón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Con un gustazo estar con ustedes. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Qué gusto, familia, de verdad. Ay, que estoy viendo, creo que me agarraron acomodándome el cuello y todo. Es que esta cosa no me avisa inmediatamente cuando ya empecé. Pero bueno, por más que le mido, a veces me deja entrar después, a veces me deja entrar antes. Pero bueno, gracias por su comprensión. Perdón que entramos 3 minutos atrás, pero bueno, gracias a los que ya están aquí esperando. Trista Falcón, Christopher Ulloa, Eulalie Solé y todos los que van llegando, bienvenidos. Y como todos los viernes, es un gustazo estar aquí. Ya se los dije, pero todo sigue siendo un gusto. Bienvenidos. No les puedo avisar por Telegram, ya que me agarraron las carreritas. Me viene directamente, ya ni siquiera les avisé en el grupo de Conciencia en Amor Sagrado de Telegram que íbamos a empezar. Pero bueno, ya estamos. El tema de hoy. El en vivo de hoy. Un plan de transición ya está en marcha. Se espera que pasemos de la 4ª a la 5ª densidad muy pronto. De esto vamos a hablar. Entre otras cositas interesantes, vamos a contestar preguntas y respuestas. Perdón si me ven brillando mucho de este lado, pero hijo, otra vez tuve que abrir la ventana y entrar algo de airecito porque está haciendo mucho calor. Vamos a tener que aguantar a los que compran colchones y hierro viejo porque bueno, pero bueno, es parte del show, ¿no? De estar en vivo. Y bueno, familia linda, pues gracias por su apoyo a todos los que allá me estaban echándome porras, me mandaron su luz. El martes me practicaron una operación ambulatoria, como algunos han venido notando en mi párpado derecho. Comenzó a salirme hace 3 años ahorita lo traigo tapado con protegiendo con una cinta, para que no se vea. Los que ven, pues bueno, tengo un poquito morado el ojo, pero bueno, el martes fue una recuperación tranquila, bien, me debilitó un poquito anímicamente, y bueno, no deja de ser una intervención, aunque fue ambulatoria. En 1 hora ya estaba yo fuera, 1 hora y media ya estaba yo fuera del procedimiento. Y pues me tengo que cuidar, ya saben, me pidieron que me cuidara comer grasas. De todo modo no puedo porque tengo ceremonia este sábado y también continuamos con la dieta desde hace 15 días, digo a dieta. ¿Qué otra cosita? Pues bueno, prácticamente no hacer esfuerzos, pero su servidor está bien, gracias a Dios. Quería comentarles que me pasó algo curioso. En cuanto lo que me dijo el doctor fue que es una acumulación de colesterol en el párpado. Me dijo, mira, dale gracias a Dios que se fue al párpado y no a las arterias, porque esto es colesterol. Dije, caramba, y hace 3 años yo pues me cuidaba, la verdad, sinceramente, muy, muy más o menos. No había hecho ejercicio todavía, y en fin. El punto a lo que quiero llegar es que después de la operación me empecé a sentir muy bien. De hecho, desde la ceremonia hubo un cambio bien bonito, me relajé padrísimo. Hubo un cambio también, pues yo también tomo medicina, junto con los que vamos guiando. Y un ratito que estuve trabajando fue bien hermoso. Y junto con después de la operación sentí que una tranquilidad, no he estado estresado para nada, me he estado sintiendo bien, muy bien. Es como si me hubieran quitado, vamos a llamarle, yo no creo en estos rollos, pero sinceramente, una larva etérica que le llamo larva energética. Para mí eso no existe, sinceramente. Pero algo de haber pasado, vamos a suponer que sea cierto, pues algo se me pegó allí, lo sacaron y me empecé a sentir muy, pero muy bien, como hace mucho tiempo no me sentía. Sobre todo hablando de relajación, de tranquilidad, de paz, muy bien. Entonces, pues gracias a todos por su luz que me mandaron, quería comentarles esto nada más. Y pues bienvenidos todos los que van llegando, familia. Quiero leerles una parte, bueno, ya saben que aquí una parte les leo, luego vamos con sus preguntas, ¿vale? Nos arrancamos con esto, una noticia bien cortitita que fue un video de Yolanda Pérez por vía de Lui Café Oficial. China cancela la deuda de Zimbabue en honor a las celebraciones de independencia del país. Como ven, Zimbabue tenía deudas con China y se las cancelaron. Se están uniendo los poderosos, si se dan cuenta, vamos avanzando bien bonito, se están uniendo. Dos de los países más ricos del mundo le perdona la deuda a Zimbabue. Perdón por los escándalos, pero bueno, como les dije, tengo abierta la puerta aquí. Déjenme acomodarme esto, porque dejé la luz, una de las luces de iluminación la dejé un poquito lejana. Déjenme ver hasta dónde no se ve. Creo que allí, ¿no? Ahí no sé si se asoma. Ahí está. Pero bueno. Ok, pues es una muy buena noticia. Debido a que
tiene que ver con todos estos cambios para la humanidad, definitivamente. Permiso, familia. Ok, ahorita todavía nos vamos con sus preguntas, por favor, el momento que les diga ya vamos con ellas, ¿vale? Quiero leer también lo siguiente. Esto es de su servidor, lo hice yo en base a lo que he estado observando y investigando. Hay una probabilidad de que se anuncie una tercera guerra mundial. Recuerdan que les he estado diciendo que, entre comillas, hay un evento que se puede, dentro de todos estos eventos, entre un evento del miedo. Pues creo que este evento puede ser ese anuncio. Y sería una forma de despertar a los que faltan por hacerlo. La Confederación Galáctica había dicho que no se permitiría una tercera guerra mundial, y menos con armas nucleares. Mas, si es algo necesario para el despertar, quizás solamente sea una pantomima, como lo fue el animalillo infeccioso que nos hicieron creer en él. Pues sea pantomima o verdad, se nos ha estado diciendo que vayamos dentro de nuestro corazón y que no tengamos miedo, que quizás sea necesario ese evento de miedo. Ya lo veremos al final. Pero lo más importante es que tengan la seguridad de que todo está firmemente calculado y que la luz ya ganó. Vale, esto es de mí para ustedes. En lo siguiente, vámonos con una parte de una entrevista que le hizo David Wilcock al insider de nombre Drake. Dice que declaró un plan integral para detener a todos los globalistas, NWO, New Order Mundial, corruptos banqueros y la élite corporativa. Bueno, Drake añadió que un plan de transición ya está en marcha para convertir el dólar de Estados Unidos a una moneda que no se base en la moneda fiduciaria, o sea, respaldada por oro, plata, platino, etc. Además, podemos esperar a ver la liberación de muchas tecnologías suprimidas, energía de punto cero o libre por la élite mundial, que hará que nuestra vida moderna parezca la edad de piedra. O sea, como estamos ahorita, con todo lo que entraría de tecnologías, parecería que hubiéramos estado en la edad de piedra. Puntos principales: detenciones masivas y nuevo sistema. Las detenciones en masa se van a producir primero en los niveles más altos. Nadie por debajo del nivel de gobernador entraría en esta primera barrida. O sea que de un gobernador para arriba van a hacer las detenciones, después para abajo. Dice, después de los arrestos, los que queden en los niveles inferiores tendrán que unirse para descubrir quién es quién y de qué lado están. O sea, como que los van a entrevistar. Pasaremos de un sistema basado en la deuda a un sistema de valores. Todo el poder financiero se reducirá a cero. Todas las participaciones diagonal valores de las compañías se reducirán a cero, o sea, el mercado de valores. Todos los default swaps y ganancias de derivados bancarios se reducirán a cero. CDS o Credit Default Swaps son contratos de seguros en los que lo que aseguras son ciertos instrumentos financieros en caso de impago por parte del emisor. Normalmente estos seguros se aplican a deuda pública, deuda derivada y otros hipotecarios. Accionistas, gerentes y cualquier otra persona que se beneficiara de ello serán atrapados. El dinero volverá a las cuentas de sus clientes. Los bancos que no están asociados con la Reserva Federal no serán intervenidos. ¿Vale? O sea, los están haciendo el bien, no los van a intervenir. Bank of America y otros grandes bancos pagarán por crímenes contra la humanidad. Las casas embargadas serán devueltas a sus dueños. Las hipotecas se pondrán en punto muerto y muchas serán perdonadas. Muchas. Ojo, no todas. Yo creo que la de los bancos definitivamente sí. La de otras instituciones financieras posiblemente no, pero habrá que ver cómo se activa eso. El sistema no colapsará. Ojo, se va a crear puestos temporales hasta que la gente vote por sus propios líderes. Las cabinas de votación estarán abiertas 24/7 para decidir las nuevas leyes y nuevos sistemas de gobierno de ciudades y estados.
Se toma a Islandia como un ejemplo, o sea que hay que ver el ejemplo de Islandia, lo que hicieron en Islandia. Perdonaron la mayoría de las hipotecas y se liberaron. Todas las tasas federales van a desaparecer. Impuestos. No, son del cabal, obviamente. Se va a utilizar la misma moneda hasta que pueda ser cambiada. Los sistemas escolares serán destripados y van a dejar de enseñar cómo ser criminales. Cierto. Monsanto y otras empresas malignas serán cerradas. Muchos países nos seguirán a los Estados Unidos, dice, será una revolución mundial. Vamos a vivir según la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que ellos te trataran. Espiritualidad y culturas del pasado. Escritos de 12.000 años antes de Cristo se refieren a sus ancestros, por lo que la vida humana comenzó mucho antes de lo que nos han contado. El planeta Tierra tiene unos pocos billones de años de edad en la historia pasada y oculta la mujer dominó las sociedades. Gaia es real. La Tierra está viva. La Tierra es como un gato a punto de deshacerse de sus pulgas. Y está previsto que lo haga este año. Este planeta es el último lugar donde existen los oscuros. O sea que aquí se vinieron a refugiar ya, donde no les quedó nada más meterse. Qué bonito. El exceso de población no es un problema. Eso nos lo han venido metiendo por todos lados y no, es muy cierto, es mentira todo que hay sobrepoblación. Claro, si todos quieren vivir en la gran ciudad, pues sí. Tenemos abundancia de recursos. Se espera que pasemos de la cuarta a la quinta densidad. El salto dimensional se debe a la eliminación de la oscuridad. Ojo con esto. Se espera que el hombre vuelva a vivir durante cientos de años. Esto es toda la información que quería comentarles. Vamos con sus preguntas y comentarios. Voy a leer los que más pueda, ¿vale? Ya saben que luego el tiempo no me alcanza. Bienvenidos todos, otra vez nuevamente, bienvenidos todos los que van llegando, los que llegaron. Buenas noches a Europa y buenas tardes a todos los demás. Bonita tarde para todos, familia. Qué gustazo de verdad estar con ustedes. Saludos, hermano, dice Andrés Barba. Igualmente, Andrés, bonita ceremonia la del fin de semana pasado. ¿Verdad? También chido por acá andas. Ajo, hermanito, aquí estamos. Ajo, sí. Lourdes Bolívar, desde Venezuela, gracias por ser tan especial. Muchas bendiciones, gracias también, Ma. Gracias, Lourdes, con todo el corazón, hermanita. Saludos desde Ciudad de México, es Ariel, igualmente, Ariel, bendiciones, mi hermano. Aquí me pregunta, Martita Freire, dice, saludos, Alex, ¿para cuándo la corbata dorada? Híjole, hermanita, creo que cada vez la voy viendo más cerquita, yo creo que ya le voy a quitar, la voy a sacar, le voy a quitar el polvo, por lo pronto, porque creo que ya mero. Se fijaron que también por ahí en Conciencia en Amor Sagrado le subí un video de Charlie Worth. No me gusta el canal para nada, hay muchas cosas que a mí no me desagradan, de Lili Monique, ¿no? O algo así se llama este canal, pero subió uno muy bueno, donde está hablando en público Charlie Ward, cosa que casi no hace o no hace. Y habla de cosas muy interesantes, hablando de lo mismo que les estaba leyendo, que se cree que esto empieza este año ya. Ya vamos en el cuarto trimestre, en el cuarto trimestre del año, en el primer cuatrimestre del año. Y todavía supuestamente no vemos grandes cambios o grandes cosas. Pero si vemos la televisión, pues no vamos a ver muchísimos menos cambios todavía. Vale. No se metan a ver la televisión ni los medios masivos, son puras mentiras y cada vez van a estar peor. Entonces yo espero que pronto, Martita, la corbata dorada, vale. Permiso. Dice Palomita Vázquez, hola, tenemos G3, tormenta geomagnética en este momento. Sí, está cierto, estaba muy fuerte, vi la resonancia, igual que tú también la checas, Palomita, está viendo un montón de energías bien bonitas, bien fuertes, así es que pues a hacer meditación, a mandar luz bonita y a aguantarse. Tomen mucha agua, comen ligero. Cuando sientan estas energías, pues hay que mantenerse lo más tranquilo y sano posible, ¿vale? Gracias, dice Oscana, por fin logro estar en un en vivo. Bienvenida, o bienvenido, Oscana. Ok, vamos a ver. Dice Santiago Kawich, ¿qué huele? ¿Cómo estás, mi hermanito? Otro que fue a la ceremonia el sábado pasado, ¿qué tal, Alex, saludos, aquí dándole like y apoyando el canal siempre que se pueda. Bendiciones y la mejor las vibras, con todo el corazón, hermanito. Ajo. Desde Colombia, gracias por sus bendiciones y todo su bonita vibra para todos, de verdad recibida con amor, mis hermanitos. Vámonos con las preguntas. Acuérdense que pregunta que no tiene signo de interrogación, yo no la tomo como pregunta.
Magnolia Bejarano dice: Olita, hermano Alex, desde Bogotá, Colombia. Coco, ya casi te veremos con la corbata, ahora lo mismo, ya pronto. Yo estoy viendo cada vez más señales, hermanita, y creo que ya cada vez falta menos. Espero. Acuérdense que una vez yo que entre con la corbata dorada, me presente, puede ser cualquier tipo de puede ser una playera y traiga amarrada aquí una corbata, no importa. No creo que con estos calores, si es que se da ahorita, en estos tiempos de calor, me vaya a poner traje, sinceramente, yo espero que no. Pero sí, la corbata, que acuérdense que es una señal de que me han pedido la alianza, o quien me pida que ya me calle, que lo tenga que hacer, que ya no puedo hablar yo de todos estos cambios. Posiblemente de Gesara Nesara nada más, pero es muy poca por su posibilidad. Hablaremos de espiritualidad y lo que es en su esencia el canal de Conciencia en Amor Sagrado. Vale. Por acá otra pregunta, dice Gustavo Machinaux. Buenas tardes, hermano Alex. ¿Qué sabe el presidente del Foro Mundial? Pues fue detenido, mi hermanito. Por ahí los medios de comunicación masivos te van a decir que está enfermito, que está malo, que está por ahí en el hospital o en su casa metido. No, fue detenido y hasta donde se está en Guantánamo. Vale. Ya agarraron al líder. Siguen los demás. No que con esto quiere decir que se acabó el foro de Davos, pero es un gran avance. Schwab fue detenido. Gracias Fidel. Por acá otra pregunta también. Déjenme buscarla por acá. Guarde, gracias también. Todos bonitos deseos para su servidor. Por acá, vamos a ver, dice, no hay pregunta, aquí hay una pregunta. Amparo Pérez dice: hola hermanito Alex, bendiciones para ti, quiero saber si la renta básica sí llegará este año. Habemos muchas personas con necesidades, esto sería una bendición, y para todo el mundo, hermanita, hay gente con más necesidad que tú, y que todos los que están batallando muy fuerte. Yo la llevo más o menos al día, y ahí voy. No me quejo, agradezco a Dios por lo que mucho que tengo, pero sí que sé que hay muchas más necesidades. Yo quisiera decirte que sí, que realmente faltaría muy poco. Sé que posiblemente empiece una buena noticia este año, sin asegurar nada. Yo podría decirte que hay una posibilidad de un 40% de que entre este año. Más seguro posiblemente el otro, pero yo sí quiero creer que es que más quisiera darles esta noticia, ¿no? Pero pinta que posiblemente sí. Vale. Ariel Martínez dice: las detenciones masivas serán en todos los países, en este caso en México. Sí, hermanito, efectivamente, Ariel, no solamente va a ser para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Posiblemente empiecen antes en otros países y otros después acá en México o en otros lados, pero es altamente posible que ¿en qué país empieza? Quién sabe, el chiste es que empiecen. Igual que Gesara Nesara, igual que la redención de bonos, no importa qué país empiece, el punto es que empiece, al igual que con las detenciones. Vale. De que va a cambiar la cosa, es seguro, va a cambiar, ténganlo por seguro, con todo el corazón, Luz Ángela. Por acá, gracias Ogelia, Carito, José Luis Escobar, gracias también, Los Trejos. ¿Qué dice? Punisher, Game Over, aparece nombre de guerra. Alex, buena tarde. ¿Es cierto que ya tienen al del foro, que ya tienen al foro de Davos? Ya pasará con los que tienen billetes de Zimbabue. Ya pasará. Bendiciones a todos ustedes. Bueno, como les dije al principio del video, por lo menos para empezar, Zimbabue ya revaluó su moneda en oro. Ya está emitiendo billetes. Me llegó la noticia que ya está emitiendo. Los pasaron en un foro importante ahí en Zimbabue. Los presentó un alto funcionario con los nuevos billetes de Zimbabue revaluados en oro. De que no haya entrado en Forex, o no entre todavía, y no es importante que entre. No es para nada importante que entre Forex. El punto es que tiene que entrar porque tiene que entrar, no importa cuándo, pero ellos ya revaluaron su moneda en oro. Le comieron el mandado a Irak, pero bueno, cuando Irak sea en su momento. De ahí de Zimbabue no tardan en entrar otros, no tardan en entrar otros países a cambiar su moneda al patrón oro. Y cuando veamos 2 o 3, esto se va a ver mucho más rápido cada vez. Eso sí les puedo decir. ¿Qué otro? Sí, agarraron, como ya lo dije hace ratito, ya tienen a Schwab bajo Gitmo. Y es muy buena noticia, estoy contento por eso. Ok. Gracias, bienvenidos todos que van llegando. Buenas noches allá en Europa. Gracias por sus bellos deseos para su servidor. Dice Harold Enrique: buenas tardes, Alex, saludos desde Colombia. Soy la persona que va a donar más de 300 proyectos humanistas. Pregunta: ¿cómo se debe manejar el dinero de la redención para apoyar a los demás?
Y hermanito, se les irá diciendo poco a poco, no te preocupes, nadie se va a quedar sin, permítame, ya, tengo un sonidito aquí, nadie se va a quedar sin información, no te preocupes. Cuando te llamen para hacer el centro del intercambio de tus monedas, va a ser, ahí te vas a enterar. Tú ten tus proyectos, como los quieres, ¿vale? El dinero pues lo vas a manejar desde el QFS. Toda tu cuenta, cuando te intercambien, no te van a dar efectivo. Te vas a decir, tráete un costal o varios costales de dinero y no te alcanzaría. Aún así, para manejar 300 proyectos, yo creo que eres un gran tenedor de bonos, pero yo no andaría diciéndolo ya, mi hermanito. Si ya para estas alturas, yo no andaría diciendo que uno es tenedor de bonos, ¿vale? Sin embargo, ten tus proyectos presentes y allí en la cita de redención eso lo podrás preguntar. Pero donde va el dinero es al QFS. Y de ahí después lo podrás bajar a algunas subcuentas tradicionales hasta que poco a poco esas cuentas vayan desapareciendo y todo sea vía QFS. Pero bueno, a grandes rasgos lo que he estado diciendo durante varios meses. Dora Torres dice, hola, buenas tardes, quisiera hacer una pregunta. Cuando esto se dé, los fondos se den, ¿serán para todos los países o empieza de país en país? Para todos, hermanita. Sí va a ser de país en país. Se cree que no van a entrar al mismo tiempo todos, pero van a ser para todos los países. Vale. Christopher Ulloa dice, hola Alex, en Argentina hay mesas de redención, hasta donde yo sé, mi hermanito, hay en todo el mundo, pero todavía no están activas. Todavía no llaman a nadie a... sé que algunos grupos ya los llamaron, pero no les han soltado el dinero. Ya entraron, hicieron cita, están en NDA. Sé que ya hay gente, algunos grupos que ya están en acuerdo de no divulgación. Es muy buena noticia, pero no vamos a poder saber nada. ¿Vale? Si te refieres al grupo T4B, los últimos, no, todavía no. No hay. De que hay mesas de redención, sí las hay. Pero no están activas. Esperamos que en poquito tiempo ya empiece todo esto. Vale. Hola, saludos desde Barranquilla, Atlántico, Colombia. Saludos, HR. Por acá una pregunta, dice Dianita Armenta. Saludos, Alex. Te he escuchado a ti y lo he visto en otros canales. ¿Qué significa ajo? Es una palabra bien poderosa, hermanita. Yo por eso la digo mucho. La escribo porque me recuerda algo bien importante. Ajo es una palabra en lengua lakota, de los hermanos nativoamericanos del norte de México o del centro-sur de Estados Unidos. Los lakotas, cuando dicen ajo, no es ajo, pero dicen ajo, no, el ajo es un condimento, ¿vale? Es como la cebolla, no es un ajo, se dice ajo. Ajo significa, así sea, es reafirmar una verdad. Y también significa, gracias desde lo más profundo de mi corazón al tuyo. Es algo hermoso. Entonces, eso significa ajo. En las ceremonias, así lo manejamos. Cuando alguien dice algo bonito, fuerte, para asegurar, reafirmar, como diciendo, yo voto a favor. Ajo. Vale, Christopher dice, Alex, ¿por qué no traes la corbata para conocerla? No, pues es que si la pongo a mi hermano se van a emocionar ahorita. Dice, mira, ya en el video sacó la corbata dorada. No, imagínate. ¿Para qué quieres que me la remienten al rato? Decir, pinche Alejandro, bueno, más puras tarugas con este güey. Perdón, se me salen, pero no quiero que me pase eso. Vale, perdón por el léxico mexicano, ¿vale? Pero no quiero que me pase eso, mi hermano. Cuando ya la verán el día que sea efectiva, ya me verán. Y hablando de otro tema, no me van a ver contestando preguntas ni nada, de espiritualidad con todo gusto, de temas raros de ovnis con todo gusto, de pirámides con todo gusto, de triángulos de las Bermudas con todo gusto, de cosas para evolución hermosa y para el despertar con todo gusto. Pero traeré puesta esa corbata roja, no digo negra, dorada. No sé qué tal, piel rojo de acá. Bueno, traeré puesta esa corbata dorada todo el tiempo que me pidan que no hable de estos cambios. Vale, es para avisar que no voy a contestar mensajes para nada de preguntas ya, después de todos estos cambios. Y cuando me digan, Alex, ya no puedes decir nada, por favor, guarda silencio. Me pongo la corbata dorada y hablamos de todos estos temas. Vale, mientras aproveche, porque quizá ya no quede mucho tiempo. ¿Qué opinas acerca de Maitreya? Se dice que es de la oscuridad, pero también se dice que es de la luz. Eso es algo interesante, Spawn 47. Sí, yo también he visto esa misma historia. A mí también no me queda muy completo. Quien está en el hinduismo te va a decir, no, ¿cómo crees? Estás loco. ¿Cómo crees que va a ser de la oscuridad? ¿No? Por otros lados sí se nos ha llegado información que posiblemente sea. Pero es un avatar que vienen esperando, al igual que vienen esperando los judíos al Mesías, que nunca aceptaron que era el Maestro Jesús. Como los católicos que están esperando que regrese, que la promesa de Quetzalcóatl, de aquí los que llevan la mexicanidad, creen que va a regresar. No va a regresar ninguno, señores. Esta era nosotros nos salvamos a nosotros mismos con las herramientas que tengamos para despertar.
Vale. Entonces vamos por ahí. No va a venir nadie del exterior o del cielo a venir a sacarte de tu oscuridad. Nosotros tenemos que trabajar con nuestra oscuridad para llegar a la luz. ¿Vale? Aprovechen, todas esas energías fuertes también son para algo. De verdad, es para mejor evolución propia y para los demás. Por acá dice HRHR, dice: mi hermano, ¿qué tanto sabes de primera mano de las camas médicas, medbeds? Mi hermanito, se escribe medbed, no vent. Le pusiste B-E-N-D, es bed. Bed en inglés es cama. Med es medical, ¿vale? Son abreviaturas. La bed no, bueno, el punto, escríbelo bien. Esas camas no son militares, mi hermano. Les fue robada se cree que hubo un intercambio. Vinieron hace más de 50 años los hermanos de la luz, de los hermanos de las estrellas. Compartieron varias tecnologías y los militares se las quedaron. Obviamente los militares oscuros las guardaron para ellos, y porque no les convenía que el sistema se cayera. El sistema, como pueden cobrarlo de seguridad social, de salud, no podrían cobrarlo si hubieran salido estas camas médicas hace 50 años. Entonces las escondieron para su mayor beneficio. Se cree que, pues ya los que les he venido diciendo, chécate más videos de aquí del canal, mi hermano, donde hablo mucho más ampliamente de las medbeds, y por ese lado, pues son reales. Si a eso te refieres, son reales. Vale, continuamos. Vamos acá con más preguntas. Camilo Gamarra dice: buenas tardes, Alex, saludos desde Barranquilla, Colombia. Alex, ¿has escuchado alguna novedad en los últimos días acerca de los pagos de Colombia? He escuchado, pero no lo quiero dar a ciencia cierta, Camilo, porque lo mismo, es emocionar a la gente sin una confirmación. Ya hay hasta por ahí en un canal de Telegram que termina con dorada, porque luego no puedo yo hablar mucho de esto, señora Gaby, porque luego da muchas cosas que luego no se llevan a cabo. Entonces, sinceramente, a mí no me gusta asegurar nada hasta que no. Hasta los mandó felicitar, cosa que no es así. Los grupos T4B no han entrado. Posiblemente esté mandando esta señora una felicitación a otros grupos. T3, a mí me gustaría creer que está felicitando a los grupos T3, porque ya estará un paso a los que van con T4A, T4B, ¿vale? Y de ahí se jala inmediatamente también activación del eje Sara-Nesara. Se cree que vienen muy pegados. No se sabe cuál entra primero. Si primero entra el eje Sara-Nesara y luego redención de bonos, o primero redención de bonos y luego Sara-Nesara. Entonces, por lo pronto, yo creo que no es mentira lo que está diciendo esta señora de allá de este canal, pero lo que sí te puedo decir es que no es para los grupos T4 y T4B. Posiblemente, ojalá que sea para T3, grupo T3. Vale. Y en el peor de los casos T2, pero de que hay algo que se está moviendo, se está moviendo. Ahora, no importa en qué país empiece, el chiste es que empiece, como les decía. Vale, permiso. Luego dice Jano Belmar, dice: hola, hermano, que tenga una buena recuperación. Gracias, mi hermanito. Ya yo creo que en el siguiente en vivo ya me ven sin el parchecito y me van a quitar los puntos el martes. Pero bueno, ya no voy a traer mi manchota que tenía por acá. Bueno, gracias. Dice: respecto a las medbeds, alguien sí lo escribió bien, así como lo escribió Jano, así se escriben. Luego le ponen med con T. ¿De dónde carajo sacan? ¿Son metrical beds o de qué? No, por favor, escriban bien. Medbeds. M-E-D, espacio, D-E-D. Si es plural, S al último. Escriban correctamente, por favor. Es solo, dice, respecto a las medbeds, es solo Sky Prince quien administra y direcciona, o hay que encontrar grupos locales también para trabajar como operador. Exactamente así, mi hermanito, la segunda opción. De hecho, Sky Prince no es la administradora general global. Yo pensaba que sí, qué bueno que lo mencionaste. No, es solamente una administradora, y incluso creo que solamente de Australia. La alianza ha confiado en ella, salvo que le ha regañado, le ha jalado las orejas en más de dos ocasiones, y hasta donde sé ya no va a ser la administradora a nivel mundial. Creo que se puede quedar en administración nada más de Australia, ¿vale? Sí hay canales donde ella muy bonito trabajo ha hecho de enfocar a la gente en Telegram, y se han reunido grupos donde efectivamente puedes direccionarte al canal de Telegram de tu país, en donde se pueden dar esos entrenamientos, ¿vale?
como operador, como ejecutivo, productor, comprador, o sea, el que vaya, tengo algo que ver ahí con Medveds, sí son correctos sus canales, ¿vale? Yo no sé que no soy nadie para juzgar, pero la verdad que no me siento feo que hayan habido algunas controversias por ahí que no les puedo decir, pero efectivamente sigue siendo una buena persona. Cuestiones de administración, pues nada más sería, yo creo que unas cuestiones ahí administrativas que no llegaron a acuerdos, pero bueno, pero es así la cosa, vale. Ahora, no importa, el punto es que cada quien vayamos organizándonos por dentro con lo que queramos lograr, vale. Carlos Coronado, muchas gracias por esta importante información, que Dios te bendiga, siempre bendiciones, gracias Carlitos, bendiciones mi hermanito. Por acá otra pregunta dice, Christopher Ulloa, perdón. Hola Alex, ¿cómo estás? Gracias mi hermanito, ahí la llevo, ya mejor por lo de vivo, por ahí voy. ¿Qué opinas del contador de la letra 17 del abecedario que dice que el dólar no es real? Quiero escuchar tu opinión. Sí, fíjate que sí, yo no comparto ya esa información, porque de verdad, lo último que vi me dio risa, no de lo último, de lo penúltimo, extraúltimo antes que vi, me dio risa, de repente estuvo parado el reloj como una semana. Y después continuó, pero sigue diciendo cosas a medias, no nos da cosas claras. Yo quiero pensar que sí es real y que realmente no pueden decir gran cosa, como que dice el que esté despierto que lo lea, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. De un modo como parabólico, de parábolas me refiero, ¿no? El que entienda, que entienda. Pero salió algo extraño, un logotipo. Y me suenan esas letras, esas iniciales, un logotipo con E y A. Digo, ¿qué carajo será? Y que me voy acordando. Resulta que esas iniciales son las siglas o el logotipo de una compañía que se llama Electronic Arts. O sea, artes electrónicos. Que son videojuegos. Algunos de sus videojuegos son los Sims. ¿Se acuerdan? Que es como hacer tu propia tierra aquí. Entonces, pues no sé si creer realmente que nos está diciendo, si todo esto es un juego, o que alguien crea esa programación. Estamos metidos en un juego, creo que fue una pista. Pero esto de que el dólar dice que no sea real, pues para estas alturas, de hecho, de 1971 para acá, ya no es real. Es de papel. Ya no estaba basado en patrón oro. Por eso fue la caída tan fuerte y va a seguir bajando más todavía. Ahorita van a ver una ligera recuperación. Ya van 2 veces que se cae. Y por ahí un gran gurú dijo, vamos a ver 3 recuperaciones del dólar. Se va a caer fuerte, se va a recuperar. Se va a volver a caer fuerte y se va a recuperar. A la tercera, que caiga, es el final. ¿Y qué creen, familia? Ya llevamos 2. De julio del año pasado para acá, ya van 2 caídas fuertes que se ha dado. Se va recuperando ahorita. Yo creo que está agarrando más impulso para caerse definitivamente. Como les leí en la entrevista a Drake, ¿no? Que le hizo... ¿cómo se llama este cuate? Bueno, el cuate que les dije, ¿no? Wilcock. Vale. Entonces, por ese lado, tiene razón. No es real el dólar. Ahorita ya no. Héctor Tapia, ¿qué hubo, mi hermanito Relo? ¿Cómo estás? Saludos, abrazos. Igualmente, mi hermano, bienvenido con amor. Héctor Tapia es uno de mis guardianes. Él y su esposa Sam hacen unas ceremonias de sanación con cuencos bien hermosas, bien bonitas. Yo se los recomiendo ampliamente. Quien guste, le puedo dar datos de ellos para que vayan a sus trabajos que hacen de verdad bien, bien hermoso, me consta. De hecho, Héctor, durante la ceremonia tocan, Héctor y Samantha, su esposa, los dos hacen un trabajo bien bonito en conjunto. Durante la ceremonia nos dan su trabajo de armonización con cuencos durante la ceremonia de bolita sagrada. Va pasando con cada uno y va sonando. Ellos saben su chamba. Cuando pasa cerca de mí, me mandó, pero a un descanso tremendo, una tranquilidad y una alegría que fue lo que creo que me movió, que me siento tan a gusto y tan en paz. Se los recomiendo ampliamente. Quien quiera, le paso sus datos de Héctor, de Samantha y de Héctor, esta pareja hermosa, que los quiero mucho, mis hermanos. Saludos, bendiciones y abrazote. María Eulalia Gutiérrez Rodríguez, ¿qué te pasó en el ojito? Pues ya lo dije, mi hermanita, al principio del video, fue una operación ambulatoria, pero ya voy mejor. Gracias por preguntar. Dan Jonathan Ortega Vázquez dice, hola Alex, y a los presidentes municipales, y a los presidentes municipales y exgobernadores, ¿le saben todos sus robos en México? ¿Habrá justicia también? Por supuesto que sí, claro que sí, mi hermano. Todo sabe, el QFS, los de la Alianza, todos y todos los cambios que vienen, los de la luz, saben de cada uno y todas las cochinadas que hicieron.
Entonces van a tener que pagarlo, ¿vale? No hay de otra. Vamos a ver otra pregunta por acá. Gracias a todos por sus bonitos deseos para todos, para tu servidor y para todos los demás. Sí, Dora Celina. Qué bueno, si no puedo ponerme la corbata nada más para enseñárselas, porque no. La van a saber, pues obvio, nunca me ven con corbata. Y ven una corbata Dora, caray, ya es hora. Vale, ya mandaron callar al Alex. Pero bueno, así como a Sky Prince también le han callado de muchos modos, que no puede decir ya muchas cosas. Hay varias personas que les han dicho, ya no hables, ¿vale? O ojo, con lo que dices porque, pues no, o te callas, ¿vale? Ahí no hay vuelta de hoja. ¿Y qué amenaza podrían decirle a un comunicador como su servidor? Simplemente, Alex, o te callas o no te toca Gesara Nesara. Y aparte te quitamos el canal. No, pues ya valió gorro. Por la buena mejor me callo. Es por eso, ¿vale? De todo de los temas que estamos hablando de julio de 2023 para acá, ya no podría. Salvo les decía que posiblemente a lo mejor cosas de Gesara Nesara sí, pero lo que es redención de bonos es muy probable que ya no. Pero bueno, hasta nuevo en forma, hasta que me digan, ya de nuevo puedes decirlo. De todos modos ya todo el mundo va a saber. Vale. Entonces ya no será tanta información. Vale, ya será noticia vieja. Y si no, pues si puedas ayudar en lo que yo pueda ayudar con todo gusto. Bendiciones también, hermanito. Digo que me mandaron bendiciones también. Ana María Bendaño. Bendiciones también, hermanita. Ajo, Ricardo. Vamos a ver, por acá hay otra pregunta. Christopher y yo. Alex, ¿cómo sabes tantas cosas sobre la RB? ¿Tienes bonos o algo así? ¿Eres del grupo de redención? Abrazo. No, mi hermano, sinceramente no. Yo nada más yo estoy muy contento con lo que hago con las ceremonias, como guía de ceremonias de plantitas sagradas. Tengo mi canal de YouTube que me permite estar con ustedes. Gano poquito, pero pues ahí me dejan, que sea para la gasolina del carro, algunos deuditas. Estoy conforme con lo que tengo. Yo espero la bendición de Gesara Nesara, pero investigo de todo, mi hermano. Podemos platicar de... No soy más que una persona con una alta curiosidad y que me gusta aprender mucho. Y me voy por el lado de la intuición. Lo que me vibra es por este lado. Y creo que como me guío con el corazón, pues no me falla. Gracias a que yo creo que un trabajo espiritual pues más o menos bonito la llevo, voy limpiando mi interior y creo que eso me permite ver un poquito más allá de lo que es verdad y lo que es mentira, ¿vale? Igual, no tengo toda la verdad conmigo, lo que no les vibre, adelante lo pueden decir, está loco este güey, no me hagan caso. Y sí, está bien, es válido, además me voy a desuscribir, ya no me interesa lo que dice, adelante, está bien, no pasa nada. Lo curioso es que cuando pasa el tiempo se dan cuenta que lo que les dije era neto, luego regresan y andan buscando otra vez, pero bueno, no importa, está bien. Yo, si no regresan, qué bueno, si regresan, qué bueno, yo con todo gusto ofrezco mi trabajo y con todo cariño y corazón. Vale. Híjole, se ven muchas sombras aquí por lo que tuve que abrir la ventana, pero era que me viera un poco sombreado o aguantarme el calorón y sinceramente no, estoy muy no, y si hiciera más calor ya no tendría puesto los audífonos. Vale. Por acá vamos a ver, continuamos con sus preguntas, familia. Gracias por sus bonitos deseos para el servidor, de verdad. Qué bueno, Giraldo, Gloria Giraldo, que te quedó claro lo de la palabra ajo. Parece algo lindo. Andrea dice, hermano Alex, los bancos de sangre que existen en hospitales, ¿son realmente para personas que necesitan transfusiones? ¿O es toda una mentira? La sangre la usan para otra cosa. Híjole, qué buena pregunta. Mira, se cree que si te refieres a la gente, estos vampiros de Hollywood y políticos y las élites que se la toman para rejuvenecer, triste, desgraciada o dolorosamente se cree que tiene que ser de niños. Y entre más sufran antes de sacarles esa sangre es mejor. Triste, desgraciadamente. Entonces se cree que sí pueden usarla para otra cosa, ¿no? Qué raro que te pidan un montón de donadores también, si nada más tienes un pariente allá metido en el hospital. ¿Para qué? Pues lógico, aquí en México es gratis de ti, no te pagan un quinto. En Estados Unidos te la compran y cara. Ya por lo menos sí valoran lo que vale la sangre, ¿no? Pero aquí no. Pero sí, yo creo que algo debe de haber, algo chueco. Samantha Benítez, qué huele, hermanita. Un abrazote aquí aprendiendo estos temas. Gracias, corazón. Samantha Benítez, la esposa la pareja de Héctor Tapia, que también es una de mis guardianas, y Héctor es mi guardián en las ceremonias, lo que les platicaba hace ratito. Gracias, corazón, con todo el amor. Bendiciones. Dice Punisher Game Over. Alex, ya los bancos están en Basiliate 3. Sí, mi hermanito, creo que faltan nada más muy pocos. Creo que tienen, según yo,
permitido como límite hasta julio o agosto de este año, y banco que no esté en Basilea 3, Basilea 3 va para afuera. Le quitan la concesión de banco y se va al carambas. ¿Vale? Luego se entra en Basilea 4. Creo que según yo creo que hay un acuerdo de Basilea 4 todavía, al cual van a entrar todos, pero vamos a ver, creo que con Basilea 3 ya por lo menos no pierden su registro. Vale. Vamos a ver más preguntitas por acá. Acuérdense que voy contando preguntas, pero también voy acordándome cosas y las voy platicando, ¿vale? Dice Lee Coppola, pregunta: la tarjeta cuántica, dispositivos de energía escalar, ¿qué opinas de ello? Gracias, Alex. Mira, Lili, si alguien te ofrece ahorita una tarjeta para acceder al QFS, es mentira, es fake. Lo único que quieren es robarte tus datos o robarte dinero, ¿vale? Y los de energía escalar, pues es que también te dicen que hay tarjetas cuánticas que para ponértelas en el cuerpo y sanar. Pues no, hermanita, depende más de tu fe, de verdad, de lo que tú creas que te... Si tú le pones fe a eso y te sirve, qué bueno, entonces funciona, está bien. Si no le tienes fe, vas y te das cuenta que no te sana, es por lo mismo, de verdad. En lo que igual, si alguien te va a poner, un doctor te va a poner una inyección y te dice, oye, te va a curar esto, o te vas a tomar una pastilla, mira, toma estas pastillas, es para esto. Si tú no crees en las pastillas, no te van a sanar ni te van a hacer nada, de verdad. Puedes bloquear con tu mente el efecto que iba a hacer esa pastilla o esa inyección. En serio. Al revés, pueden decirte que pueden inyectarte agüita o una pastilla que sea un placebo y te dicen que es altamente curativa, pero si tu mente lo cree, funciona y te cura. Entonces, ¿qué realmente fue lo que te curó? Tu mente. Vale. Vas a que saber cómo dirigir la mente para curarnos. Eso ahora vemos después, más adelante en estos temas. Cuando ya me ponga mi corbata, de eso les voy a platicar. Gracias, con todo el corazón, Florecer. Licópola, soy Sara. Sarita es Licópola, gracias, hermanita. Mario Alejos dice: Alex, recibe muchas bendiciones de los, gracias, con todo el amor, mi hermano. Una pregunta: los que tengamos dinero, no en los bancos, ¿nos lo van a revaluar uno a uno como tú lo has explicado? Es que tiene que ser, mi hermano, va a ser un proceso, para que sea uno a uno, va a ir poco a poco ese proceso. Pero de que si tu país pasa al patrón oro, si hay un tiempo, el límite para que tú puedas cambiar esas monedas, vayas al banco, todo tu efectivo lo lleves, o de tus ahorros sea cambiado a el patrón oro, y se cree que van a cambiar de nombre todas las monedas. Posiblemente la gente que vive en Europa y está con el euro, es lo más probable es que retomen el nombre de sus monedas, ¿vale? España seguirían siendo retomar su peseta, Alemania retome sus marcos, Francia sus francos, así. Bueno, ya no, creo que ya no está, ¿no? En Grecia, en la Unión Europea, pero sus dracmas. En fin, se cree que pueden tener opción a elegir su moneda como se llamaba antes, o por otro nombre. Nada más. Y no se va a perder dinero, obviamente. No se va a perder. Y será otro patrón. Ya, vean el ejemplo de hay que seguir las informaciones de allá de Zimbabue, ¿vale? A ellos el gobierno les dio hasta el 30 de este mes para intercambiar todas sus monedas, sus ahorritos o lo poco, mucho que tengan, con los nuevos billetes, ¿vale? Entonces tienen hasta el día 30. Cuando cambie el oro, cuando cambie el dólar al patrón oro, como hay dólares por todo el mundo, no pueden dar un lapso pequeño de tiempo, no pueden dar un mes. Lo más probable, se cree que lógico, pueden llegar hasta 3 meses para recoger todos los dólares que hay por allí, y pues ahora empezar a comercializar con los países que están comercializando, ya con el nuevo dólar USTN, el dólar revaluado en oro, con sustento del oro, o que le llaman dólar arcoíris, ¿vale? Entonces por ese lado llevaría mucho más tiempo, pero de que no sería la moneda principal en todo el mundo, eso sí es muy, muy probable. Que el dólar, aunque se revalúe en oro, en patrón oro, ya no sea la moneda a nivel mundial. Va. De hecho, se cree que ninguna. O a lo mejor había una por ahí una noticia, no sé si tomarla. Yo lo tomo con pinzas, que a lo mejor sí habría una moneda internacional que no fuera de ningún país. Para eso están las transacciones que se van a llevar a cabo cuando se revalúe todo esto.
va a ser las criptomonedas XRP, XLM y Stellar. Pero, y todas las demás van a desaparecer, ¿eh? O sea que los que tienen inversión en Bitcoin, yo no es mala onda, yo no los tendría. Allá ustedes si quieren seguir acaparando sus Bitcoin y todo lo demás, Ethereum y todas estas, adelante. Si ustedes quieren, adelante. Pero van a desaparecer. Estas monedas XRP, XLM y Stellar no es para comprarlas ahorita. Nadie yo le estoy sugiriendo que compren e inviertan nada en nada. Nada. Yo no invito a invertir a nadie en nada. Punto. Van a ser para hacer transferencias inmediatas de persona a persona. No van a pasar por bancos, no van a pasar por gobiernos. Y para transferir por mientras. Después, cuando entre totalmente y se haga cargo el QFS va a ser directo de persona a persona o de persona a empresa, empresa a persona. Va a ser así. Entendamos. Ya no van a intervenir ni los gobiernos ni los bancos en las transacciones internacionales, ni a cobrar impuestos por esa situación, ni comisiones los bancos, porque lo vamos a poder hacer nosotros directamente, sin atravesar por gobiernos ni bancos. Vale. Ok, por acá dice Rao2, @Rao2, dice: buenas tardes, Alex. A mi amiga la han estafado con el cuento del amor. ¿Lo podrá recuperar eso? O me pregunto. Eso me preguntó con el QFS. No te entiendo, mi hermanito. ¿Cómo que le estafaron con el cuento del amor? Acá en México, pues si tú dices que lo que me estás diciendo es que a la chica le dijeron: mi vida, mi alma, te quiero mucho, y pues para convencerla de tener relaciones. No entiendo, entonces, ¿lo podrá recuperar eso? Me preguntó con el QFS. Pues si fuera más específica tu pregunta, yo creo que sí te entendería, mi hermano. Si alguien le habló bonito y cayó, pues eso ya el QFS no se lo va a quitar, ¿eh? ¿Vale? Por ese lado no, mi hermano. Pero bueno, perdón, no es burla, es que me da risa cómo lo interpretamos aquí en México y en otros lados, ¿no? Bendiciones también, John Evelio. Por acá, vamos a ver, espérenme tantito. Ya se me brincó. A ver, otra pregunta por acá. Josefina Contreras, ¿sabe cuál de los bancos que se eliminaron? Me llegó el fin de semana una noticia que lo tomó con pinzas. Dicen por ahí que JP Morgan tronó. No quiero decirle a nadie porque sería uno de los bancos más grandes del mundo, si no es que el más grande del mundo tronó, porque de ahí fuera ya estarían todos tirados. Yo quiero tomar con pinzas esta información y de verdad que de verdad que sería una excelente noticia, pero no puedo yo darla como fehaciente, como algo que ya pasó, porque de verdad no ¿cómo les digo? Pues no, sería darles falsas expectativas cuando a lo mejor realmente no ha pasado. Vale. Entonces no te sabré decir exactamente, pero de que van a caer uno por uno, efectivamente, se van a caer uno por uno, dos por dos, tres por tres, pero todos. Vale. La economía mundial también. Yo pensaba que la caída de la economía mundial iba a ser el evento de miedo. O como les digo, hay posiblemente un anuncio de una tercera guerra, que se cree que puede ser una pantomima para que todos los que no han despertado despierten. Vale, los que están muy en la 3D sí se la van a comprar, pero se cree que eso va a ayudar a despertarlos. Bueno, ojalá que sea así. Buenas tardes, Alex, bendiciones. ¿Tú crees que callaron a Luciano Pardo? No, Luciano Pardo yo lo sigo todavía en Telegram, hermanita. De hecho, acaba de pasar una información muy buena en su canal de unos mapas que él tenía. Él supuestamente dice que es un contacto. Yo digo que no lo dudo, pero tampoco lo afirmo. Que él fue un contactado, que lo llevaron a dar una vuelta en una de sus naves, y que en esas naves vio unos mapas, y que le pasaron esos mapas, y le dijeron: mira, que vienen triángulos como el triángulo de las Bermudas, así, pero eso sí sabía, que el triángulo de las Bermudas es uno, pero como el triángulo de las Bermudas hay 12, dice él que hay más, pero yo sabía de 12 puntos diferentes, 10 alrededor de ciertos, creo que entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, en la Tierra, de hecho es el meridiano 33, precisamente el meridiano 33 es donde ocurren todas esas cosas curiosas, extrañas, donde están en los triángulos. Por decirles de ese modo, pueden ser áreas, pueden ser círculos de la energía más fuerte de la Tierra. Son como sus chakras. Son 10 y hay dos más, uno en el polo norte y otro en el polo sur.
Entonces son 12 entradas en la Tierra, 12, no entradas, vamos, son puntos energéticos altamente fuertes, que pasan cosas raras y si pasan cosas raras, que serán portales, quién sabe si sean portales, no sabemos, ¿vale? Pero de que algo interesante pase y sucede allí, sí. Entonces, por ese lado está muy padre su información de Luciano Pardo, pero de que lo hayan callado, no, Evelyn, no tengo dato de que lo hayan callado. Digo, siga dando información. Ok, por acá vamos con otras preguntas. Dicen, Manuel Gómez, hola Alex, ¿en España tendremos oportunidad de entrar en el grupo de países adheridos a los BRICS o nuestros dirigentes son oscuros? Mira, Manuel, para país que requiera apoyo de los BRICS, va a entrar. Si el país va bien económicamente sacando a sus oscuros y está bien el país, no va a haber necesidad de entrar a los BRICS. Pero los BRICS son la punta de lanza de Nesara Gesara. Así les digo, son los que van impulsando todo esto. Y si tiene que entrar España, va a entrar. Si tiene que entrar Argentina, va a entrar, aunque este tarado que está aquí dice que no. Y el tarado que tenemos en la presidencia también diga que no. Con todo respeto para el peje, pero si no entran los BRICS, si tiene que entrar, van a entrar, le guste o no. Sea parte de su plan o no. ¿Vale? Acuérdense que la luz es más fuerte que la oscuridad. Dora Torres dice, quería hacerle una preguntita más, disculpe, cuando ya se ha firmado el contrato de NDA, no se puede hablar ni con la familia, porque en mi caso vivo con mi mamá y mi papá, y ellos lo saben, pero mis hermanos no. De preferencia yo diría que no hablaras ya con nadie del tema, Dorita. Si alguien te pregunta, dale la vuelta, cámbiale el tema y dile que simplemente no puedo hablar de eso. Oye, pero ¿por qué no puedo hablar de eso? Pero explícame, ¿por qué no puedes hablar de eso? No puedo hablar de eso. Ni siquiera personalmente, mucho menos se te ocurra por teléfono, por mensaje, por correo electrónico, nada. El QFS lo va a saber y también va a saber si lo hablas. De verdad, no tiene idea de la tecnología que es el QFS. De verdad, ya les he explicado que es como tener un fantasma al lado tuyo escuchando todo y lo sabe todo. Entonces yo no me la jugaría. Si eres tenedora de bonos, Dorita, yo no me la jugaría, pero para nada, con ese asunto. ¿Vale? Veamos también otra pregunta por acá. Ya casi me voy, familia, pero bueno, aquí estoy. Estoy tratando de hacerlo pronto y ahora me enfoqué más en sus preguntas y respuestas para que me dé tiempo de leer un poquito más, ¿vale? Ok. Ahora acá vamos a hacer más preguntas. Gracias, Cuencos Tibetanos, por tu comentario. Gracias, muy cierto. Qué rico oírlo, Alex, corbata dorada. Sea mero. Yo espero que ya pronto. Ajo Punisher Game Over, gracias con todo el corazón. Sarita de Licópola dice, ¿qué dice exactamente el acuerdo de Basilea 3 y 4? Gracias, Alex. Hermanita Sara, híjole, es bien largo y bien complicado. Son acuerdos de tratados internacionales entre la banca habla de claridad, donde pueda uno realmente ver qué pasa con tu dinero, que el cliente pueda tener acceso más claro a dónde va su dinero a invertirse, qué pasa con él. Hubo también un cambio de transferencias donde se van a cobrar más justas las tarifas de transferencia de dineros. En fin, son acuerdos importantes internacionales. La 4 de plano ni me acuerdo. ¿Sale? Búscale por ahí, búscale en Google, de hecho googlealo, ponle acuerdo Basilea 3 y acuerdo Basilea 4 y ahí te vas a enterar, ¿vale? A grandes rasgos es lo que te conté. Ok, otra preguntita por acá. Yo también espero verme pronto con la corbata de dorada, Milena Peña. Gracias, hermanita. Dice Francisco Javier Hernández Cano. Alex, hay personas cobrando por las camas médicas $350. ¿Qué opinas? Que son unos mendigos rateros, hijos de toda su chip. Perdón, me autocensuré. No les vean la cara. Las camas MedBeds van a ser gratis. Las camas médicas o camas cuánticas van a ser gratis. Y todavía no hay ninguna. Si te están pidiendo ese dinero para apartar una cita, es mentira, no les crean, de verdad, no se dejen estafar. Skype lo ha dicho claramente y todos, no solamente Skype, por muchos lados me he enterado que dicen lo mismo, van a ser gratuitas. No gasten su dinero en un robo, no caigan en ese fraude, no le den dinero a nadie por eso. Vale, hay por ahí grupos de Facebook también estúpidos que están queriendo cobrarte por... Los atraen con el nombre de Gesara Nesara, 209 países, QFS, y ahí de repente que se cuelan entre los comentarios estúpidos, fraudulentos o rateros, que
te dicen que yo te ayudo a abrir tu cuenta en el QFS. No caigan también en eso, les van a robar sus datos. Es mentira, es fake, de verdad. Dice HR, Alex, dicen que el oro, una vez que llega a $2,500 la onza, ¿será el inicio de todo? Dicen que sí, mi hermanito, que... Y no es una condición para que llegue, para que se dé todo, que pudiera darse, sí, pero no tiene que llegar a ese valor para que se dé. Pueden ser otros factores para que se den todos los cambios, ¿vale? Pero sí podrá, un factor que pudiera disparar el permiso para abrir Gesara, Nesara, cambiar el patrón oro de muchos países, sí. Pero no solamente en cuando llegue, ojo, se tiene que mantener un tiempo y subir incluso un poco más. Ya con esa estabilidad de ahí para arriba, es una carta abierta para que los países puedan revaluar su moneda en oro, ¿vale? ¿Qué hubo, Cintia? Qué gustado saludarte, hermanita. Una pregunta, dice, en esta semana una tienda que vende a crédito, su base de datos apareció que todo estaba saldado. Órale, algo tiene que ver con todo este tema. Solo fue casualidad. Mira, yo no la puedo mencionar aquí en vivo, hermanita, pero si me puedes poner, Cintia, el nombre de esa tienda, tú sí la puedes escribir sin ningún problema para investigar, por favor. O si gustas, mándame mensaje por el Telegram o por WhatsApp para que me puedas platicar eso. Si puedes por aquí, estaría excelente. O puede haber sido pues, un error, ¿no? Un error sotototote de sistema, ¿no? O los de la Alianza, los patriotas jugando, metiéndose hackearon la base de todo y hicieron ese asunto. Si es así, que chinga les metieron. Y si no, pues si regresa al saldo después, ya lo corrigen, pues ni modo que si les borraron todo y saldaron todo, ya no hay modo de comprobar que les debes. Por ser buen ser humano, pues uno sí debe ir a decir, mira, yo te debo tanto, ¿no? Pero si estas empresas, hay muchas empresas que te cobran en abonos chiquitos para pagar poquito, no es cierto, acabas pagando mucho más de intereses. También van a apresarlos y hacer devueltos esos intereses, porque es un fraude cobrar intereses sobre eso. Vale, es un robo. Milena Peña dice, gracias hermanita Cintia, abrazote hasta Puebla, Tlaxcala. Dice, mi hermano, los trabajadores oficiales, es decir, con el Estado, siguen trabajando normal después del RB. Es probable que haya todos los cambios del mundo, no creo para nada que se queden igual. Va a haber muchos cambios para ellos también. Ojo, hay mucha corrupción y muchos dentro de ahí, y es probable que también tengan que enfrentar cargos penales por mordidas, por tranzas, por corrupción. Así es que yo les podría sugerir a estas ratas que mejor salgan corriendo un rato. No se van a poder esconder, ¿vale? Toda esta persona que te pide dinero para agilizar tus trámites, para todo esto, eso es un robo, ¿vale? Esta gente, pues si no la atrapan, si no la encarcelan o enfrenta cargos legales, por lo menos sí les puedo asegurar que no van a gozar de Gesara Nesara. Tendrán que seguir trabajando toda su vida. Y a ver en dónde. Dagoberto Daniel Flores Rivas dice, hola señora Alex, ¿será verdad lo de las medbeds alemanas? Hay una página donde hay un libro que se puede descargar de esas medbeds, lo desconozco mi hermanito, pero de que no han empezado en ninguna parte del mundo, ¿vale? Se cree que sí, pero solamente para los militares de la Alianza, los que requieren ser curados porque han recibido ataques, balazos, y han recuperado su salud por medio de las medbeds. Ellos sí les han podido utilizar todavía. Ya cuando acaben de agarrar la mayoría de los oscuros, las van a sacar. Ojo, dijeron también por ahí, no sé si cambie la cosa, dijeron que los de la Alianza, o de la Federación Galáctica, no importa. El punto es que se dijo que no podría entrar Gesara Nesara en todo el mundo, Nesara en Estados Unidos y Gesara en todas las demás partes del mundo, mientras hubiera guerra. Se cree que Putin está acelerando, le va a dar con toda Ucrania. Ahora sí van a acabar con los oscuros que están metidos en Ucrania, no con la gente linda de Ucrania, ellos no. Y se cree que también va a acabar pronto el conflicto de Israel, ¿vale? Que también es una pantomima. Mucho de eso no es cierto. Irán acaba de asegurar que nunca mandaron misiles ¿cómo se llama? A Israel. Entonces, hay algunos videos que yo he visto y dije, no, estos no son misiles, ni es fuego cruzado. Esto no, a mí no me late. Entonces, ojo, puede ser pantomima, puede ser real.
¿El evento de miedo? Probablemente. Bueno, familia, les aviso que todavía tenemos cupo para el maravilloso retiro que vamos a tener en agosto. El 15 de mayo es el último día para aprovechar el descuento que estamos ofreciendo. Si hacen su reservación antes del 15 de mayo, hay otro valor, sale más económico. Entonces, familia, de verdad se viven cosas hermosas, tremendamente bellas en estos retiros. Nos conocemos, nos abrazamos, sale uno con, híjole, cambiado de verdad. Te cambia la vida en los retiros. Las ceremonias de abuelitas sagradas sí, pero ya en un retiro unificado como lo hemos trabajado Fabi y yo, es algo hermoso, todavía hay lugares. Vale, familia. Y pues bueno, ya nada más les quiero decir que la siguiente ceremonia es hasta el 1 de junio. Ya no tenemos ceremonias ahorita muy cerquitas. Y también pues no, bueno, tenemos ceremonia de Abuelo Cacao en Guadalajara el sábado 27. ¿Vale? O sea, gente linda de Guadalajara, si alguien quiere ir a ceremonia de cacao, por allá vamos a estar Fabi y yo a las 6 de la tarde. En la ubicación todavía no la tengo, me está echando la mano Marifer, que vive allá, y su mamá Herminia. Gracias por su apoyo, hermosas, lindas. Y en cuanto tenga la ubicación se los digo, ¿vale? Entonces, si quieren para platicar un ratito por allá, a lo mejor pues en la ceremonia de cacao pues, sería una buena oportunidad, familia, con todo el corazón. Y bueno, pues perdón, familia, los que ya no alcancé a contestar sus preguntas, perdón, ya se me fue el tiempo, ahorita ya no alcancé, por más que le corrí ya no pude, de verdad lo siento, pero pregúntamelas por el grupo de Telegram, entren. Nada más un favor, ya les he dicho, la liga del canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado está ahí abajo. Uno puede entrar y ver lo que yo publico nada más. Para poder ustedes comentar, hay un grupo que está ligado a Conciencia en Amor Sagrado. Para entrar en automático, primero antes de darle clic, aquí en la descripción del video está la liga del canal de Conciencia en Amor Sagrado en Telegram. Configuren su nombre de usuario en su Telegram personal. Luego me dicen, es que ya le hice no puedes, sí, porque no tienes configurado tu nombre de usuario. Ve a tu configuración de tu Telegram personal, ¿vale? En la configuración, ahí viene a agregar nombre de usuario. Lo agregas y con eso ya puedes entrar más fácilmente. Ya le das clic a la liga en el canal y entras. Por cualquier cosa que no puedan entrar, con todo gusto yo les puedo apoyar, ¿vale? Manualmente. Ahí están mis redes sociales. Por otro lado, búsqueme. Oye, Alex, intenté entrar a Telegram, no pude. Y mira, este es mi nombre de usuario. Ok, con todo gusto te ayudo. Vale, familia linda. Entonces, pues pronto nos estamos viendo, ya sea en Guadalajara para ceremonia de cacao del 27 de abril, en el retiro, que me encantaría ver a muchos y conocer a muchos de ustedes, o en julio, también en junio, pero el 1 de junio, si alguien no quiere ir al retiro, pero quiere venir a ceremonia, adelante. Hay lugares todavía. Tengo nada más, todavía hay lugares, tenemos todavía como 2/3 partes de cupo para la de junio, y ya mero llegamos a la mitad. Así es que, familia, con todo el amor, gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad de estar aquí con tu servidor, platicando un ratito, conviviendo aquí bonito y a gusto y agradable. Pero bueno, me retiro a comer porque ya me está dando hambrita también. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa? Bueno, si no, ya se los digo por Telegram. Creo que tenía algo aquí en la mente, no me acuerdo bien qué era que quería decirles, pero bueno, si por allá lo platicamos. Y pues si te gustó el video, regálame tu like. No te cuesta nada. Si no te gustó, no me regales nada, ¿eh? Yo no me gusta que me regalen nada que no sea satisfactorio. ¿Vale? Regálame tu like si es que te está gustando, te gustó el video. Suscríbete si no lo has hecho. Sí, y lo más importante, y que me apoyas de verdad, se los voy a agradecer con todo el corazón. Compartan el video o cualquier video del canal, pero con quien lo compartan, pídanles que se suscriban. Eso me ayuda mucho, también de verdad. Vale. Ok, ayúdame, no he podido ingresar a Telegram. Carmen Duque, por aquí no puedo, hermanita. Búscame por mi correo, por Facebook, por otros lados, si te puedo apoyar, por aquí no. Vale, bendiciones, familia, nos estamos viendo muy pronto. Bendiciones, ¡ajo!